y su versículo 29. San Mateo capítulo 22 y versículo 29. Pues vamos a leer la palabra del Señor siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra dice de esta manera. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis, ignoráis la Escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán de casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis sido lo que lo fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es Dios de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Qué interesante ver la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad, mi amado hermana y hermano amigo que está en sintonía. Qué interesante ver la palabra de nuestro Dios, ya que es importante ver la Biblia. El tema del mensaje: dos grandes errores que comete el ser humano. Dos grandes errores que comete el ser humano. Qué interesante ver la palabra de nuestro Dios. Dos grandes errores que comete el ser humano. Cuando vemos en este texto sagrado, Jesús señala dos grandes errores que cometen el ser humano. Número uno, no conocer las Escrituras. Y número dos, no conocer el poder de Dios. Y la Biblia no nos dice. La Biblia nos habla acá interesante. Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles, dice. Hay dos palabras que encontramos acá. Jesús le dice a los saduceos, ¿verdad? Porque los saduceos son los que no creen en la resurrección. Pero Jesús les dice, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces el tema... dos grandes errores que comete el ser humano. Y ya vimos en la Biblia: no conocer la Escritura. Y es importante también ver, no conocer el poder de Dios. Dos cosas que Jesús habla acá en el libro de San Lucas. Número uno, primer error que comete el ser humano, primer error, es desconocer las Escrituras. Por eso es importante, mi amado hermana, mi amado hermano, es importante escudriñar las Escrituras. Es necesario leer la palabra del Señor, es necesario meditar en la palabra de nuestro Dios y leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué interesante ver. Realmente es importante
La falta de conocimiento de la Escritura hunde a las personas en la ignorancia espiritual, porque es una ignorancia espiritual. Cuando uno no conoce, cuando uno no lee la palabra del Señor, desconoce uno. Por eso, cuando vemos en la Biblia, Jesús dice en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús exhorta: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí, dice Jesús. Mire, entonces tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Hermana, usted tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que realmente tener su momento para poder realmente leer la palabra de nuestro Dios, porque así dice Jesús, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí, dice Jesús. Es importante, mi amado hermana y hermano, que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Es importante porque dice el libro de Oseas capítulo 6 versículo 6, el profeta Oseas escribe. Es importante que usted vea: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra de nuestro Dios, mi amado hermana y hermano. Entonces tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios más que holocausto, dice la palabra del Señor, mi amado hermana. Por eso es importante que usted vea la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces es bueno. Por eso dice Segunda de Crónicas capítulo 15 y versículo 3. La Biblia relata: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseña y sin ley. Dice, ¡ala! ¡Qué tremendo, mi amado! Hermana, Israel, hermanas y hermanos, dice la Biblia, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin verdad. O sea que desconocer la palabra de Dios, no leer la Biblia, realmente para nosotros como que no existiera Dios. Pero por eso es importante que veamos en la palabra del Señor. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe. O sea, el sacerdote tiene que enseñar la palabra del Señor, y sin ley, dice. Qué interesante ver la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad, mi amado hermana. Por esos dos grandes errores que comete el ser humano: desconocer las Escrituras, y segundo error, desconocer el poder de Dios. Es importante realmente. El ser humano desconoce el poder de Dios. Por eso es de que no tiene fe, porque desconoce el poder de Dios. Pero cuando es importante ver la palabra del Señor, desconocer el poder de Dios lleva a las personas a dudar
de los milagros. Escuchen bien, hermana y hermano que está en sintonía. Desconocer el poder de Dios lleva a las personas a dudar de un milagro. Si usted desconoce el poder de Dios, ¿dónde se mira el poder de Dios? La Biblia es un libro de milagros desde Génesis hasta Apocalipsis. La Escritura enfatiza el poder de Dios y ahí sí que en acción, el poder de Dios en acción, la Biblia lo dice. Por eso es importante ver la palabra de nuestro Dios. La Escritura enfatiza el poder de Dios en acción. Así dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19. Es importante ver la palabra del Señor. Mi amado hermana, por eso dice Romanos 1, 19. La Escritura enfatiza el poder de Dios en acción, pero lamentablemente a algunas personas todavía se niegan de creer. Hay que creer en el poder de Dios. La Biblia realmente menciona, habla de los milagros de Dios, lo que hace, lo que es capaz, el milagro en acción. Es importante por eso ver la palabra de nuestro Dios. En la Biblia menciona muchos milagros. La Biblia así lo relata y entonces nosotros tenemos que tener fe y creer en Dios. Lo dice el Salmo 62, del 11 adelante. El salmista afirma: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, dice. De Dios es el poder, claro. ¿Y dónde se mira el poder de Dios? Está en la Biblia en acción, y es donde usted mira los milagros en su vida, y entonces ahí se mira el poder de Dios. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, realmente Elías estaba cansado en el camino, desanimado, quizás con hambre, quizás desesperado, pero le llega un ángel a dar de qué comer y levántate y anda porque el camino largo te queda. Mire, ese es un milagro. Cuando Elías estaba ahí en un momento difícil, había hambre, y dice la Biblia que llevaron cuervos a alimentarle pan y carne en la mañana y en la tarde, dice la Sagrada Escritura. Ese es un milagro. Cuando vimos en la Biblia, Pedro fue encarcelado y la iglesia primitiva estaban orando unánimes, y la Biblia dice que Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel. Ese es un milagro. Cuando Pablo y Silas estaban puestos ahí en la cárcel, empezaron a cantar y a alabar y a orar. Dice que vino un terremoto y los dejó libre. Esos son milagros del Señor. Vemos en la Biblia Jesús, después de la resurrección, después de su muerte y resurrección, la Biblia dice que Él hizo milagro. Los discípulos ya estaban adentro y no habían pescado nada, y Jesús llegó y hizo milagros, tantos pescados, y empezaron a comer.
Por eso es importante ver los milagros del Señor en tu vida, hermana y hermano. Dios ha hecho maravillas y milagros. Por eso, dos grandes errores que comete el ser humano. Número 1, desconocer la Biblia, la Escritura. Y número 2, desconocer el poder de Dios. Por eso dudamos, porque no hemos visto cómo trabaja el poder de Dios. Por eso dice el salmista en su número 62 del 11 adelante: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y entonces la Biblia dice en San Lucas capítulo 6 versículo 19, Lucas escribe el poder de Dios que opera en Jesús, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos, dice. Qué interesante. Por eso es de que, mi amado hermana, debe usted conocer el poder de Dios, porque el poder de Dios está escrita en su palabra, en acción, los milagros que ocurrieron. Por eso es de que es importante ver la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? San Lucas en su capítulo 6 versículo 19 describe el poder de Dios que opera en Jesús. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos, dice. Ahí se ve el poder de Dios. Por eso es importante, mi amado hermana, hermano, amigo que está en sintonía en esta hermosa oportunidad. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: Pablo declara: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, hermana, es interesante conocer las escrituras, porque la Biblia dice: toda la escritura es útil para corregir al hombre, para que el hombre sea perfecto, dice. Qué interesante ver la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad. Por eso, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice. Ese es el poder de Dios. El evangelio nos ha cambiado, el evangelio nos ha transformado, el evangelio nos ha hecho ahí sí nueva criatura ante Dios. El poder del evangelio nos ha quitado todo cuanto espíritu de vicio. El poder del evangelio nos ha hecho para hacer cosas buenas. Ese es el poder del evangelio. Si usted no lo ha conocido, pero yo le invito hoy a conocer el poder de Dios. Por eso el tema: 2 grandes errores que comete el ser humano: desconocer la escritura, desconocer el poder de Dios. Pero hoy le digo en el nombre del Señor. También Pablo afirma con autoridad: más para los llamados de así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Qué lindo ver la palabra del Señor en el libro de Salmos. También menciona Salmos 14 del 1 en adelante, dice: el necio en su corazón no hay Dios, dice. Ese es desconocer el poder de Dios. ¿Será que existe el poder de Dios? ¿Será que Dios puede hacer?
¿será que Dios puede hacer milagro? ¿De dónde se ve el poder de Dios? Dice el necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice, porque no cree, no ha visto. Pero hay que creer, pero hay que conocer las Escrituras. Entonces, las Escrituras a diario y meditar en la ley del Señor día y de noche, así dice Josué 1:8. Entonces sí, conocerás las Escrituras y vas a conocer el poder de Dios. Así que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar en esta hermosa oportunidad. Padre, te damos gracias por darnos la vida, la oportunidad y el gran privilegio que tú nos permites al poder estar acá en este programa. Señor amado, bendíganos con una bendición grande. Señor mío, que estoy delante de ti con todo mi corazón. Hoy, Padre, bendecimos los que escucharon tu palabra. Señor, bendígalo de una manera muy especial. Amén y amén. Bien, mis amados hermanas, en esta hermosa oportunidad, que Dios los bendiga, que el Señor nos ayude a seguir adelante en la obra de Él, que Dios los bendiga a todos los que están ahí en sintonía de este programa. Que el Señor los bendiga y así